Buenos días. Mira. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Ay, espera un tico, yo aquí los acepto. Yesenia Flores. Pachón. Espera un tico. Sebastián. ¿Cuántos han entrado? Yesenia, Sara, Valeria, Sebastián, Juan Diego. Listo. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, otra vez acá. Acabando de... Profe, otra vez nos vemos. Ay, Buenos sí. días. Y terminando de ¿Cómo organizar. ¿Cómo así que, ay, sí, qué pereza? No, es que estaba terminando de organizar una bueno. cosa para ustedes. Ay, que no la acabo de hacer. Ay, bueno, la acabé. Tengo que Paciencia, paciencia. Sí, estaba como para presentarles bien la explicación hoy. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Muy Bueno, bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar para ahorrar el tiempo. Voy a compartirles entonces la pantalla de lo que estaba realizando. Estaba haciéndoles como una especie de una introducción frente al tema de hoy. Nosotros entonces voy a hacer como un recuento. Venimos hablando de, pues como todo ese proceso desde el homínido, que es el primer hombre, y todas las especies homínidas que fueron evolucionando. Profe, buenos días. Buenos días, Lucero, ¿qué más? Bien, ¿y usted, profe? Casi no me deja entrar. Aquí estoy esperando. Listo, entonces estoy explicando. Vamos, entonces, hablamos sobre el homínido, sobre el Homo sapiens sapiens, que es el último que somos nosotros, los que hemos evolucionado, como ese fue primero nómada, entonces aquí iba de lugar en lugar y buscando alimento, cazando y recolectando alimentos que encontraba en el camino. Se alimentaba simplemente de lo que encontraba y cuando acababa con todo en esa zona se tenía que desplazar a otra para poder seguir en ese proceso de alimentación. Hasta que ya llegó el momento que en ese proceso descubren la agricultura, descubren que se pueden sembrar las semillas, que nacen nuevas plantas. Entonces ya viene el estado de sedentario, y que genera la anterior, la nómada, era el paleolítico, o sea, la piedra antigua. Y el neolítico, la nueva piedra, significa nueva piedra, que es el proceso por el cual el hombre ya empieza a descubrir la agricultura, empieza a domesticar las plantas que eran salvajes y las vuelve mucho más fértiles y mucho más manejables, más cultivables, lo mismo que los animales de corral. Y ahí cuando nacen las civilizaciones. Entonces, en ese proceso de civilizaciones va a aparecer lo que llamamos los pueblos mesoamericanos, ¿cierto? Estaba hablando específicamente de América, porque Europa ya había pasado por unos procesos de miles de años, y recordemos que tuvimos que hacer un trabajo que ustedes debían hacer como las rutas, de acuerdo, interpretando unos mapas, las rutas de migración que tuvo el hombre desde sus orígenes en África. Buenos días, profe. Don Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias, don Guillermo. Entonces, saludos a todos. Buenos días, don Guillermo. Buenos días, don Guillermo. Buenos días, que estén muy bien. Guillermo. ¿Cómo así que estén muy bien? ¿Ya se va a ir? Sí. Déjeme pues hablar. ¡Qué berraco! Oiga pues. No me grite, por favor, profe. Hágame el favor que le doy un reglazo. O lo pongo con los ladrillitos allá frente arrodillado, con las tapas. Señor Guillermo, No me tienen arrodillado. Cásquelo, cásquelo. Oigan, pues entonces, muchachos, entonces ya viene ese proceso de que se expanden por todos los continentes, desde el África hasta llegar a América. Y aquí en América tenemos los pueblos mesoamericanos. Entonces los pueblos mesoamericanos están formados por
Hay un tico que me está quedando quieto. Entonces, ¿qué eran los pueblos mesoamericanos? Entonces, son todos los pueblos prehispánicos, me quedó hasta mal escrito de la carrera que estaba escribiendo, que habitaban gran parte de América, desde Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Las llamadas culturas aborígenes, o sea, no, mal llamadas indios. Indios no, lo que pasa es que eso fue un error de léxico cuando Cristóbal Colón llegó a América. Él pensó que había llegado a las Indias, había llegado a la India. Entonces, él le puso les decía indios, no hindúes, sino indios. Entonces se quedaron mal llamados los indígenas de América, los aborígenes, se quedaron mal llamados indios, pero realmente no son indios, son aborígenes o indígenas, que la palabra significa originarios de un lugar. O sea, uno es aborigen cuando es oriundo de un lugar. Entonces, como ellos ya llevan miles de años aquí, viviendo y desarrollaron toda su cultura, entonces eran los dueños de América, que vivieron y desarrollaron muchas culturas avanzadas en matemáticas, astronomía, medicina natural, cultura dancística, mitos, leyendas, tradiciones y relaciones espirituales que el hombre europeo cuando llegó no respetó ni preservó. Al contrario, destruyó en nombre del cristianismo y de las diferentes coronas monárquicas europeas, que lo que venían era a buscar era oro, lo cual los suscitó a pasar por encima de estas culturas y vencerlas, hasta el punto de menguar su población y extinguir otras del todo, solo por la ambición del metal dorado. Entonces ya sabemos que eso fue siempre la misión. Se creaban grandes empresas conquistadoras y duró 55 años la conquista de Colombia y más o menos unos 70 años la conquista de América completa. Y destruyeron casi todas las culturas. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde estudiar ahora? Vamos a mirar en ese proceso de que vamos a ser, lógico, vamos a estudiar los pueblos mesoamericanos como los pueblos oriundos de América que vivieron en 3 asentamientos principales. Entonces, tenemos el mapa de asentamientos, tenemos en Norteamérica, tenemos muchas culturas, pero la más reconocida son los Pieles Rojas, ¿cierto? La cultura Cherokee, la Chicoacán, la Chaclau, su mamá, pero ellos formaban la familia de los Pieles Rojas, ¿sí? Que vivieron en la parte desértica, donde hoy en día es el Carolina del Norte, Carolina del Sur, todas estas partes, el río Mississippi, bueno, que todas esas culturas fueron prehispánicas también, que cuando llegaron los ingleses, conquistadores ingleses tampoco respetaron y que destruyeron, mataron a muchos de esos. Pero nosotros, fue muy diferente la conquista norteamericana, la conquista centroamericana y suramericana, porque los ingleses llegaban en son como de otra mentalidad. En cambio, los españoles, los portugueses, los italianos, los franceses llegaban con otra mentalidad mucho más destructiva. Esa fue la diferencia entre la conquista norteamericana al resto de América. Aquí tenemos en Centroamérica los pueblos mesoamericanos. ¿Qué llamamos pueblos mesoamericanos? Todos los pueblos que vivieron centrados en esta zona de Centroamérica, lo que es México, Guatemala, Honduras, Salvador, inclusive hasta parte de Panamá, ¿sí? Toda esta parte, pero más que todo se desarrollaron culturas muy conocidas, se desarrollaron aquí en Centroamérica. De las más conocidas están los aztecas, están los mayas, están los zapotecas, bueno. Y en Sudamérica, enseguida los miraremos más a fondo. Y en Sudamérica tenemos la cultura más conocida, son los incas. Y dentro de, no desconociendo que aquí también en otras, como en Colombia también vivió muchas culturas, pero la cultura más importante de Colombia fue los chibchas, la familia chibcha. Y en los otros países, los patagonios, los araucanos, los guaraní, que vivieron en estas zonas de por acá,
esas fueron culturas, Profe, ¿estás borracho? fueron culturas no tan avanzadas como por ejemplo la cultura inca, que se radicó en Perú y parte de Ecuador. Entonces, inclusive tocó parte de Colombia. Pasto, los indígenas de Pasto son originarios o tienen descendencia inca. Sí, los pastos, la cultura del departamento de Nariño y Putumayo. Muchos de ellos tienen todavía, pues son familias lingüísticas originarias de los incas. Aquí tenemos un mapa general como de las culturas más, que aunque no se ve pues nada, pero más o menos podemos recrear cómo se fueron repartidos. Ahí tienen imágenes, pues como traten de acercarse a ver lo que más puedan ver. De fotos de las diferentes culturas, o sea, están repartidas por toda América, después son pueblos mesoamericanos, pero realmente no se ve nada. Entonces aquí vamos a centrarnos en Mesoamérica. En Mesoamérica tenemos que nosotros tenemos la idea de que apenas han habido dos culturas, la azteca y la maya, pero antes de esa, hubo otras miles de años antes que muchas de esas desaparecieron. No se sabe dónde están, o sea, realmente no se supo dónde están. Inexplicablemente dejaron solamente sus grandes construcciones, pero las poblaciones desaparecieron de la faz de la tierra. O sea, no se sabe qué pasó con esas culturas, inclusive fue mucho antes de que llegaran los españoles a América. Pues hay muchas teorías, hay teorías conspirativas que hablan sobre que ellos tenían relaciones con seres extraterrestres, que hoy en día está muy en boga eso, como les he dicho en clases anteriores, y que ellos los famosos dioses eran simplemente extraterrestres. Los Anunnakis, que eran los hombres Anunnaki significa hombres venidos de las estrellas, que eran los Anunnakis, y que cada Anunnaki, de acuerdo a la región donde llegaba, que eran hombres de 3 metros, les enseñaba a cultivar la tierra, fue que les enseñó a la orfebrería, toda la arquitectura, y les ayudó a construir de manera mesolítica, estoy hablando de todo lo de piedra. Mesolíticamente les ayuda a construirlo, les enseñó a construir todos esos monumentos que hoy en día pues tenemos en México, en Guatemala, pues en todo Centroamérica, en Sudamérica también, en Cusco y en Perú, que está lleno de eso por donde usted vaya. Entonces, tenemos la cultura, la más antigua de México, de Centroamérica, son los toltecas. Los toltecas, según dicen, pues desaparecieron de la faz. Otra teoría dice que era que como los demás pueblos fueron creciendo, fueron aumentando de población y todos eran conquistadores, entonces llegaron y vencieron a estos pueblos, los destruyeron, los volvieron esclavos y se apoderaron de sus tierras y de sus monumentos. Pues eso son teorías, pero nadie sabe en realidad qué pasó con esos pueblos porque, repito, muchos de ellos desaparecieron de la faz de la tierra. No quedó ni un solo integrante. Genéticamente ninguno tiene genética de esas culturas. Tenemos también la teotihuacana, que pues yo tengo el privilegio, gracias a Dios, y se los digo, pues les chicaneo, que estuve en México, yo conozco, eso es hermoso. Eso es hermoso, estuve en la Pirámide del Sol, eso es el de la Luna, bueno, en el valle de Teotihuacán, que es ahí a las afueras de Ciudad de México. Entonces eso es una cosa de locos, pero bueno. Tenemos aquí en Guatemala, los Totonaca, pues tenemos también, que también fue una cultura que construyó mucho, dejó muchas evidencias a nivel de construcción, los zapotecas, los olmecas, que fueron culturas. Y luego la última que fue en México fueron los aztecas. Los aztecas supuestamente vencieron dizque todos estos pueblos y los hicieron parte de su propia cultura. Entonces la última que hasta que llegaron los españoles, la que estaba reinando sobre toda la península de Yucatán, que es esta toda acá,
eran los aztecas. Entonces, ellos dejaron todo el legado hasta que los españoles los vencieron y acabaron con todas las culturas. Pero también tenemos en el lado de Guatemala, tenemos a los mayas. Los mayas fueron una cultura también muy ancestral, desaparecieron también inexplicablemente desde cuando aparecieron los aztecas. Ellos ya no existían, solamente dejaron todos los indicios de las construcciones, de las cuales los aztecas también se apoderaron e hicieron parte de su legado arquitectónico y desde sus ciudades. Pero esto, todo esto desaparece. Todas estas culturas desaparecen en el momento en que los españoles llegan y conquistan América y se apoderan de todos estos lugares en nombre del cristianismo, y que trajeron enfermedades tan graves como hoy en día tenemos tal coronavirus, pero en esa época era la gripa. Como los indígenas no tenían, la gripa era un virus creado o mutado básicamente en Europa, en Asia, en África, pero no existía en América. Cuando llegaron los españoles, trajeron consigo el virus, y entonces imaginan ustedes cómo menguó eso a la población. O sea, mató más la gripa en esta época aborígenes que los mismos españoles y que los mismos europeos, los mismos portugueses, los mismos franceses, los mismos italianos. Mató más esta enfermedad que lo que mataron los españoles realmente. O sea, ellos trajeron también enfermedades, armas biológicas, sin querer queriendo, las trajeron también. Entonces, es muy importante que tengan ese dato también, que por eso muchas culturas se creen que también pudieron haber desaparecido en 100%, porque como no tenían las defensas en su sistema inmunológico, murieron todas. Bueno, ese es... Ay, se me acabó esto. Entonces, pues yo me salgo de acá. Tengo que seguir acá porque es que... Listo. Entonces tenemos acá. Este es el mapa tenemos acá desde Centroamérica. Pasa por Colombia y llega a las culturas más importantes. O sea, yo no estoy desconociendo que los Pieles Rojas, que los Cherokees, que todos estos no tuvieron cultura. Ellos sí tuvieron una cultura, y también unas culturas muy avanzadas, pero fueron muy diferentes a las culturas de Centro y Suramérica. Ellos tuvieron unas connotaciones diferentes. Lo que pasa es que estos pueblos, los tres pueblos más importantes que han sido los aztecas, los mayas y los incas, sí tuvieron un desarrollo tecnológico muy avanzado, a diferencia, por ejemplo, de los chiptes en Colombia, que tuvieron conocimientos astronómicos. Sí, ellos tuvieron, pero ellos más que todo se basaron en el estudio en la orfebrería. ¿Qué era la orfebrería? Era el desarrollo de figuras en oro. Todos los atuendos y figuras en oro, lo que llamamos la filigrana, el manejo del oro. Entonces, en cambio, estas culturas también, aunque también trabajaban el oro y consideraban el oro como el metal más sagrado, porque ellos consideraban que el sol era un dios, todas estas culturas, entonces ellos consideraban que el oro era los hijos del sol, que era amarillo. Entonces, también fue una cultura, pero ellos también desarrollaron muchas cosas, entre esas, por ejemplo, los mayas, antes de la llegada de los españoles, no existía el número 0. O sea, los europeos no conocían el 0. No tenían, por lo tanto, los cálculos matemáticos no eran tan exactos como los que hacían los mayas aquí en la península, en Guatemala, en Chichén Itzá. Y cuando llegaron los españoles, ellos fueron uno de los legados, el 0. Y cuando ya insertaron el 0 en las matemáticas, ya las ciencias en Europa y las matemáticas avanzaron. Fueron mucho más exactas. O sea, mire que aunque la gente crea que nosotros o que los pueblos mesoamericanos no aportaron, ellos aportaron, hicieron grandes aportes a Europa también. Otra cosa, los estudios astronómicos, el estudio de la astronomía. Europa
Cuando ya los indígenas vinieron acá, los indígenas ya sabían que la Tierra no era plana, que la Tierra era redonda, que el planeta no giraba alrededor del Sol, que el Sol, que el Sol no giraba alrededor del planeta Tierra, que el planeta Tierra no era el centro del universo, que éramos un planeta más que giraba alrededor de un astro y que como ese astro había miles y millones de astros más. Ellos ya tenían organizadas todas las constelaciones, tenían muchas de las partes de los nombres que tenemos hoy en día de las constelaciones y todo fueron legados de estas culturas mesoamericanas. Bueno, tenemos entonces que aquí tenemos este mapa que tenemos entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico se desarrollaron estas culturas. Entonces aquí tenemos este mapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El trabajo para ustedes hoy básicamente es, yo les he puesto 15 culturas mesoamericanas muy importantes, entre las cuales están pues las 3 más importantes, que son la azteca, la maya y la inca, sin dejar de reconocer que las otras también son muy importantes y que también tuvieron grandes aportes en muchos de los aspectos a la cultura del mundo actual. Entonces tenemos, aquí esto no está dentro del paquete que les mandé, o sea, yo esto más o menos para que ustedes tengan como una base de lo que no conozcan pues bien los incas se desarrollaron en el Perú. La ciudad más conocida de los incas es Machu Picchu, ¿cierto? Es muy conocida por todo nosotros. Aquí tenemos el mapa donde ellos se expandieron por todo la llanura del Pacífico y desarrollaron, en la parte de la sierra, desarrollaron grandes construcciones. Entonces tenemos que ellos, por ejemplo, ellos fueron los primeros que empezaron a construir en terrazas. ¿Qué son terrazas? ¿Viste? ¿Han visto fotos de Machu Picchu que son como especies como de tierras como por escalas? Ellos, como eran diferentes, ellos medían la altura, entonces, de acuerdo a la altura, ellos también iban sembrando tipos de cultivos. O sea, la papa, que no da sino en tierra fría, no es lo mismo que digamos que el ñame, supongamos el ñame, o la yuca brava, que no hacen en tierra caliente. Entonces ellos tenían de todas las terrazas para que el clima fuera diferente y poder cultivar y mantener buenos asentamientos de alimentación durante mucho tiempo. Mire que ahí estamos trabajando la parte de cómo avanzaron ellos en la parte del descubrimiento de la agricultura. O sea, fuera de que descubrieron la agricultura, desarrollaron grandes técnicas dentro de la agricultura, en la montaña. Los incas eran guerreros, construyeron una sociedad agraria, o sea, era agraria, esclavista, gobernada por un soberano llamado el Inca. O sea, tenemos que el Inca era el jefe principal, sí. Era el jefe principal, era el representante de Dios en la tierra y todos lo adoraban, sí. Entonces, por eso se llama la cultura inca, porque el principal dirigente, o sea, el principal cacique, el jefe más importante se llamaba el Inca. Bueno, ellos, por ejemplo, sabemos que ellos, uno de los animales que ellos domesticaron fue la curulla y las llamas y las vicuñas, de las cuales ellos sacan lana para hacer paños, se hacían paños, trajes de lana, todo, porque igualmente estas zonas son muy frías. Entonces desarrollaron mucho este tipo de domesticación de animales, de las cuales utilizaban todos los recursos que ellos producían. También las artesanías incas son muy conocidas porque fueron filigrana también, trabajaron la orfebrería del oro, trabajaron la cerámica y las grandes construcciones en piedra, megalíticas, muy importante. Ellos no solamente dejaron Machu Picchu, si ustedes van al Perú, ustedes van a encontrar a Chichén Itzá, Chichén Itzá, ¿cómo es? Yo también estuve allá ¿cómo es que se llama? La ciudad de barro. Ay, bueno, me olvidó. La ciudad del sol, la ciudad del sol. Bueno, hay una... ¿cómo es que se llama? Bueno, me fue. Pero bueno, allá usted, o sea, cuando usted vaya a Perú, no vaya solamente a pensar que va a encontrar a Machu Picchu. Usted encuentra, si usted hace un viaje
no por una empresa de turismo, y se lo recomiendo, muchachos, que lo pueden hacer, no estilo mochilero, porque no es estilo mochilero tampoco. No, el peso colombiano rinde demasiado en Perú. Se los digo pues porque yo tuve la posibilidad, yo tenía pues no sé si ustedes sabrán que yo tuve una corporación de danza, viajé por muchos países del mundo, bueno, muchos cuentos ahí. Y entonces dentro de eso tuve la posibilidad de viajar mucho por Perú. Y nosotros, por ejemplo, nosotros simplemente viajábamos por transporte público. Nosotros cogíamos las cajas, los vestuarios, los montábamos, cada uno, como éramos tantos, cada uno llevaba su equipaje y montábamos. Y nos montábamos de una terminal a otra y nos salía supremamente barato y es muy seguro. Muy, muy seguro, no le pasa nada a uno. La gente es muy amable y cuando uno llega a una terminal, uno ya llega, pues prácticamente es muy fácil de movilizarse. Por Sudamérica es muy fácil de movilizar. Hola. Perdón, ¿pero lo hacían por carretera? Por carretera, sí. Nos íbamos... llegaban a los terminales de transporte y ahí cogían los buses adecuados. Sí. Nosotros normalmente entrábamos al país por avión. Sí. Ah, ustedes llegaban a Perú en avión. Sí. Y allá se movilizaban en transporte público. Sí. Sí, sí. Súper fácil. Yo pensé que se iban desde acá en bus. No. Nosotros hicimos 3 viajes al Perú. No, aquí sí no se puede. No, aquí en Colombia no. No, aquí no se lo recomiendo. Pero en Perú, en Bolivia... No nos dejan salir de Pasto. No, por eso, pero mientras esté la pandemia, pero en esa época no había pandemia. No, digo yo, por seguridad. Ah, bueno, sí. Sí, pero la verdad, muchachos, es fácil, o sea, es muy fácil. Entonces, uno cree que solamente existe Machu Picchu. No, oiga, hay unas cosas de locos en el Perú, unas culturas mucho antiguantes que los mismos incas. Sí, culturas anteriores a los incas, que también desaparecieron inexplicablemente y pues es que esta es la última que quedó, esta fue la que conquistaron los españoles, por eso es que es la más relevante, pues la que más se conoce. Pero antes de esas hubo muchas otras culturas y allá encuentran yacimientos arqueológicos de ciudades hermosísimas, hay ciudades en barro, pero hermosas, unas cosas pues de locos, una cosa en Trujillo, Ave María, ustedes saben, en Trujillo, en el norte peruano, no, eso es una belleza, eso es una cosa de locos, una preciosura, la ciudad del sol, no, es una cosa muy loca. Bueno. Y tenemos entonces que esta cultura también se expandió por toda Sudamérica y esto tuvo mucha influencia. La otra cultura es la azteca. La azteca es la última que apareció en México, es la última, en la península de Yucatán, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, aquí está Teotihuacán. Sí, pero Teotihuacán no fue construida por los aztecas. Ellos se aprovecharon de esta ciudad que ya estaba construida, porque cuando ellos llegaron aquí ya no había nadie, estaban abandonados. Entonces ellos la remodelaron, la reconstruyeron y la volvieron a hacer. Allá donde yo he estado, pues eso es grandísimo. Es uno para llegar acá, eso tiene que caminar uno por ahí 45 minutos de la entrada y eso es muy lindo. Bueno, y hace un calor es más hijo de perra, pero bueno. Ellos construyeron grandes ciudades. Ellos tienen una característica. Ellos construyeron una ciudad en la Ciudad de México, era una laguna, donde está la Ciudad de México hoy en día. Eso era una laguna inmensa. ¿Qué hicieron los aztecas? Ellos lo que hicieron fue irle ganando a la laguna, irla rellenando y fueron haciendo islas flotantes. Y esas islas flotantes construyeron grandes ciudades, ¿cierto? Ahí fue cuando no me acuerdo cómo llamaba el español, se me olvidó el que los conquistó. ¿Cómo es que llama? Ay, ese que han dado mucho en televisión, hay una serie y todo de él. Bueno, cuando llegaron, a nosotros nos interesa es el pasado, nos interesa la parte prehispánica. Ellos construyeron unas grandes ciudades, tenían un desarrollo tecnológico, un desarrollo arquitectónico. Ya, silencio, ya pues. No, estos perritos, hombre, ya pues. Don Guillermo.
Bueno, ya ¿Quién casi se va a quiere acabar. desayuno? Ya va a acabar la clase. Casi se Ya me acaba lo la comí. clase. Bueno, póngame pues cuidado pues o si no me pongo a llorar. Eso, profe, sí. Entonces, bueno, tenemos toda esta cultura azteca que yo ya, pues para que ustedes también la recreen, que ya mucho hemos hablado de la azteca, y tenemos también la maya. La maya es mucho más antigua que la azteca, les repito, ellos fueron los que legaron el cero y el famoso calendario del sol, que los mayas, las tales profecías de los mayas y bueno, y cantidad de cosas que se han tejido alrededor de los mayas, que ellos existieron mucho antes, ellos dejaron mucha cosa, porque ellos sí fueron una cultura muy avanzada, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero decir es que ustedes hoy van a realizar un trabajito muy chévere. Simplemente, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, ya que les estoy presentando, en la clase de hoy tiene 15 culturas, que es la azteca, la maya, la inca, la chibcha, la mapuche, que es en Chile, Pila Roja en Norteamérica, tolteca, teotihuacanos, olmecas, que es en Centroamérica, caribes es en el Mar Caribe, quechuas es en Sudamérica, que esto era tupi guaraníes, que fue en Brasil. Bueno. Los araucanos, que fue en parte de Argentina, bueno, los patagones, que fue Argentina, los fueguinos, que fueron también en Argentina, pues fueron hacia el sur entre Chile y bueno, que estas culturas ustedes las van a ubicar en este mapa. Simplemente van a investigar dónde estaban, ustedes van a investigar dónde estaban ubicadas y le van a dibujar, van a pintar con un color específico cada cultura. Y al ladito le van a poner el color y le van a poner el nombre. Ustedes solamente hoy lo que van a hacer es ubicarme acá con el color que ustedes le designen. Cada cultura debe tener un color diferente. Designen un color y aquí al ladito hacen un cuadrito y ponen el nombre de la cultura para que quien mire el mapa sepa que ahí ubicaron ustedes, supongamos, los guaraníes, que es aquí, ¿cierto? Los araucanos, que es aquí. ¿Sí? Los incas, que es aquí. ¿Me entendieron? Eso es lo que van a hacer hoy. Eso. Dentro de 8 días, ¿qué vamos a hacer? Otra cosa. Dentro de 8 días les voy a dar la clase sobre, ya vamos a trabajar unas culturas colombianas, ¿cierto? Nos vamos a centrar en Colombia. Pero hoy, simplemente hoy, esta semana, ustedes se van a dedicar a hacer este mapa, lo pueden imprimir, lo pueden calcar, lo pueden, como ustedes quieran, quieren hacer a mano alzada, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer grande y ubicarme estas 15 culturas acá. Cuando ustedes terminen, cada grupo me va a seguir mandando los trabajos a Clay 3.2 o a Clay 3.3. No me vuelvan a mandar a ese otro porque ya todo lo que hayan mandado, todo eso se les perdió, muchachos. La verdad, doña Consuelo me tiene que volver a reenviar todos los trabajos desde el 18, porque la verdad no alcancé a calificarle. Y ese me robaron el correo, no hay forma, me lo recuperaron, pero con no ese, sino otro nuevo. O sea, lo que hicieron fue cancelar ese correo empresarial y ya el que le sirve, es como cuando un celular se lo roban. ¿El 18 de qué, profe? Del 18 de julio, desde que empezó el tercer periodo, todo español y sociales, todos me tienen que mandar eso. ¿Desde el 18 de julio? Sí, en ciencias y castellano, mi grupo, yo lo doy castellano. Entonces, me debe mandar todos los trabajos a este correo, cada uno tiene su correo para evitar lo mismo. Yo no me vuelvo a fiar de ese otro correo porque me lo pueden volver a clonar. A mí ya me han pasado demasiados cacharros con ese correo. Entonces no quiero que me pasen cosas. En cambio, estos correos que son gratis, que los abre uno mismo, son súper seguros y nunca pasa nada. Entonces... Profe, y hola. este trabajo de reconocer las diferentes la comunidades ubicación. Indias es para de hoy en 8 días. Indígenas, no indias. Vamos a corregir. Indígenas o aborígenes. Eso. Ok, bueno. Sí, eso señora. es para de hoy en 8 días. Sí, señora. Solamente es bien. ubicarlos. Usted no me tiene que investigar cómo fueron, de qué comían, no, ni siquiera. Ustedes solamente ubican en la zona específica donde ellos vivieron, donde se asentó esa cultura, y ahí van a simplemente a poner el nombre
y van a y pintarlo con un color. Digamos que ustedes van a escoger para la Azteca el amarillo, entonces ya ustedes saben que pintan la parte de la zona de Yucatán, en donde estuvo asentados los aztecas, ahí lo van a pintar de amarilla, entonces le ponen Azteca y al ladito hace el cuadrito. Sí, eso llaman convenciones. La convención, como cuando uno lee un mapa, entonces los amarillos es el Azteca, entonces uno ve el amarillo, entonces le pone aquí Azteca si quiere, y si quiere solamente pinta el mapa, le pone los colores. Y aquí al lado pone el color y el nombre. Entonces yo miro aquí en la amarilla, sí, me lo ubico bien. Los toltecas. Sí, está aquí bien en la parte superior de la península de Yucatán. ¿Sí me entiende? Eso, yo inmediatamente, me ubico los mayas en Guatemala, entre México y Guatemala, listo, sí. Entonces yo es lo que le califico, que en Sudamérica me ubico en Perú y los incas, listo, no hay problema. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. O sea, lo que pide el DBA o el Derecho Básico de Aprendizaje para ustedes en esta actividad es que ustedes identifiquen y ubiquen las diferentes culturas mesoamericanas en un mapa. Ya, eso es todo. Profe. No pide más. Pero el piel roja es de Norteamérica. Sí, señora. Desde Norteamérica para claro. abajo hay que empezar. Sí, porque aquí hay, vea, por ejemplo, la Azteca, Centroamérica, Suramérica, Colombia, Suramérica, Mapuche, Chile, Piel Roja, Norteamérica, Tolteca, Centroamérica. Más o menos le muestro Tolteca, Teotihuacano, Centroamérica, Olmeca, Centroamérica, Caribe, en Mar Caribe. No, los caribes, bueno, aquí por eso nuestro mar se llama Caribe. Ellos se ubicaron en estas islas y acá, y llegaron acá. Muy bien. ¿Me entiende? Los quechuas, que fueron los incas, lo que pasa es que el pueblo se llamaba quechua, pero como el jefe era el inca, el gran inca, entonces por eso se llama la cultura inca. La cultura inca por el gran jefe, pero realmente la cultura se llaman los quechuas. Los quechuas, los tupiguaraníes, los araucos, los tapagones y los hueguines, que unos estuvieron en Brasil, en lo que hoy llamamos las Guyanas, la Guyana francesa, bueno, los araucanos que estuvieron en parte de Chile, estuvieron en parte sí, ya. Y los patagones, ya sabemos que la Patagonia. Hola. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que usted hace 8 días nos envió un correo 3.3 y hoy mandó uno 3.2. Hay que enviarle las cosas de 3.3 al 2. No, mija. Ve aquí dice 3.3. ¿Usted es de 3.2 o 3.3? De 3.3. Ya, mi amor. Pero como la profesora dijo, la profesora nos envió el otro. No, ella se equivoca. Es que ella miró una cosa era de mi grupo. Ella miró una cosa de mi grupo. No. Fíjese tengo la duda. No. Ay, bueno, como yo voy a montar en YouTube este video para que todos sepan, todos los de 3.2 me envían al correo 3.2 clay 3.2 mua y los de 3.3 clay 3.3 mua @gmail.com. O sea, cada salón va a tener su propio correo para evitar que se me pierda información. Esa es para que no se me vaya a perder y no me vuelva a pasar lo que me pasó con eso. Incluso yo le mandé un audio ahorita a su WhatsApp personal diciéndole eso. Bueno, no, pero ya lo aclaramos. Y como Profe, ya lo aclaramos, nosotros, por ejemplo, somos de 3.2. Sí, entonces ustedes envían todos a 3.2. Mire, cada salón va a tener su propio correo para que no haya ese problema de que si se pierde una información del uno, no se me pierda la del otro. Yo puedo... Listo. Bueno, entonces, ¿queda claro en la clase de hoy? Sí, profe. ¿Entendido? Sí, profe. Eso, no me tienen que investigar nada, simplemente ubicármelos, investigar dónde están ubicados, pintarlos con un color, ponerle el nombre y ya. No hay que investigar. No hay que investigar nada de la cultura, ni qué comían, dónde vivían, cómo era su construcción, no. Hoy simplemente vamos a identificar la ubicación de cada una de estas culturas en un mapa de América. Ya, eso es todo. ¿Listo? Listo, Los llamados pueblos mesoamericanos. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe. Hola. Solamente es ponerle los nombres, no hay que dibujarle nada. No, solamente con un color
vas a ubicar, van a reconocer la ubicación en el mapa vacío que aparece a continuación de los principales pueblos que habitaron en nuestro continente antes de la llegada de